Londres, junio de 1942. El mayor general Dwight Eisenhower bajó del tren en la estación de Paddington y se encontró con una ciudad que parecía haber sido utilizada como campo de tiro de artillería. El gran techo de vidrio de la estación tenía enormes boquetes remendados con lonas. Manzanas enteras de edificios cercanos no eran más que escombros y maleza. 2 años después de que cayeran las bombas, pasó un autobús rojo de 2 pisos con las ventanas tapiadas con tablones de madera. La gente en la acera caminaba con determinación vestida con abrigos raídos, los rostros afilados por el racionamiento. Lanzaban una ojeada a su impecable uniforme estadounidense con algo que podía ser curiosidad, o podía no ser nada en absoluto. Habían visto demasiado como para impresionarse por las estrellas de un general. Eisenhower había venido para asumir el mando de las fuerzas estadounidenses en Europa, para construir la alianza que acabaría invadiendo la fortaleza Europa de Hitler. Había leído los informes, estudiado los mapas, conocía las estadísticas, pero nada lo había preparado para la realidad física de una nación que llevaba 2 años luchando sola. Cada edificio contaba una historia, cada rostro cargaba un peso. Esta no era la Gran Bretaña de su imaginación, el imperio de la pompa y la ceremonia. Era algo más duro, algo forjado en el fuego, que no se quebraría. Más tarde escribiría que esperaba encontrar un país al borde del colapso exhausto y desesperado por un rescate estadounidense. En cambio, encontró a un pueblo que había mirado al abismo y decidido escupirle en el ojo. 2 años antes, en junio de 1940, Gran Bretaña se había enfrentado al momento más desesperado de sus 1000 años de historia. Francia había caído en 6 semanas. La fuerza expedicionaria británica había sido evacuada de Dunkerque, dejando atrás todo su equipo pesado. Noruega se había perdido. Los Países Bajos se habían perdido. Las islas del Canal caerían en cuestión de días. Todas las grandes potencias europeas, salvo la neutral Suiza y Suecia, estaban ahora conquistadas por la Alemania nazi o aliadas con ella. La Unión Soviética tenía un pacto de no agresión con Hitler. Estados Unidos se mantenía decididamente neutral, a un océano de distancia. Gran Bretaña y su imperio estaban solos frente a una máquina de guerra alemana, que acababa de demostrar que podía aplastar a los ejércitos combinados de Francia, Gran Bretaña, Bélgica y los Países Bajos en 46 días. Winston Churchill, primer ministro desde hacía apenas un mes, se dirigió al Parlamento el 4 de junio. El discurso se haría famoso por su desafío, pero la situación que describió era catastrófica. 30.000 hombres muertos, heridos o capturados en Francia, miles de toneladas de munición, 1000 cañones, todos los tanques y vehículos de transporte del ejército abandonados en las playas francesas. Gran Bretaña se enfrentaba ahora a la perspectiva de una invasión con un ejército maltrecho, un puñado de divisiones y una línea costera imposible de defender por completo. Los generales alemanes ya estaban planificando la Operación León Marino, la invasión de Gran Bretaña. Tenían 4 millones de hombres bajo las armas 3.000 tanques y el control total del litoral europeo desde Noruega hasta España. La Luftwaffe contaba con más de 3.000 aviones. La Real Fuerza Aérea Británica tenía menos de 700 asas operativos. La aritmética era brutal. En Washington, los planificadores militares estadounidenses le daban a Gran Bretaña 3 semanas, quizás 6, si tenían suerte. El embajador Joseph Kennedy, observando desde Londres, enviaba cables de vuelta diciendo que la derrota británica era inevitable y que Estados Unidos no debía atar su futuro a un barco que se estaba hundiendo. No estaba solo en esa valoración. La mayor parte del mundo esperaba que Gran Bretaña buscara condiciones que llegara a algún tipo de arreglo con Hitler que preservara el imperio y evitara la devastación de una invasión. El gobierno británico no buscó condiciones. En su lugar se preparó para luchar en las playas, en las zonas de desembarco, en los campos y en las calles. Quitaron las señales de tráfico para confundir a los invasores. Construyeron casamatas y obstáculos antitanque. Armaron a la Guardia Territorial con cualquier arma que pudiera encontrarse, incluidas picas y escopetas. Churchill dijo a sus ministros que si la isla era invadida,
El gobierno se trasladaría a Canadá y continuaría la guerra desde allí. La Royal Navy zarparía hacia el imperio. Gran Bretaña podría caer, pero no se rendiría. La primera prueba llegó en los cielos. En julio de 1940, la Luftwaffe comenzó ataques de tanteo contra la navegación británica y objetivos costeros. En agosto pasó a atacar aeródromos de la RAF y fábricas de aviones. Había comenzado la batalla de Inglaterra. Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, creía que podía destruir la RAF, en 4 días quebrar la moral británica en 4 semanas y despejar el camino para la invasión. Los pilotos del mando de caza de la RAF estaban en inferioridad numérica de 3-1. Muchos apenas tenían 20 años. Volaban Hurricanes y Spitfires en 4, 5, a veces 6 salidas al día. Despegaban, ascendían a 20. En pies luchaban por sus vidas contra cazas y bombarderos alemanes. Aterrizaban, repostaban, se rearmaban y volvían a despegar. El personal de tierra trabajaba turnos de 18 horas. Los pilotos se quedaban dormidos en la cabina, entre misiones demasiado exhaustos para caminar hasta la cantina. Las estadísticas eran despiadadas. El mando de caza perdió más de 500 pilotos muertos o heridos entre julio y octubre. Escuadrones enteros fueron sacados de la línea del frente después de perder 3/4 partes de su fuerza. Llegaban nuevos pilotos con 10 horas de entrenamiento y estaban muertos en el plazo de una semana. La Luftwaffe perdió más de 1.800 aviones. La RAF perdió más de 1.000 aviones. Cada día la aritmética empeoraba. Cada día la RAF seguía volando. El 7 de septiembre, la Luftwaffe cambió de táctica. En lugar de atacar aeródromos, atacarían Londres, quebrarían la moral civil y harían que el pueblo británico exigiera la rendición. Aquella primera noche, 300 bombarderos dejaron caer 300 toneladas de explosivos de alto poder y miles de bombas incendiarias sobre el East End de Londres. Los muelles ardieron. Los almacenes llenos de ron, azúcar, pintura y madera. Crearon tormentas de fuego visibles a 5 millas de distancia. Murieron 430 civiles. 1.600 resultaron gravemente heridos. Cuando llegó el amanecer, los incendios seguían ardiendo. Los bombarderos regresaron la noche siguiente, y la otra, y la otra. Durante 57 noches consecutivas, los bombarderos alemanes atacaron Londres. Las sirenas antiaéreas aullaban al anochecer. La gente reunía a sus hijos y sus objetos más valiosos y descendía a las estaciones del metro, a los refugios subterráneos, a los sótanos de carbón, bajo sus casas. Permanecían tendidos en la oscuridad, escuchando el silbido de las bombas cayendo, el estampido de las explosiones, el estruendo de los edificios derrumbándose. Cuando sonaba la señal de todo despejado al amanecer, salían para averiguar si su casa todavía existía. Los bombarderos atacaron más que Londres. Coventry fue golpeada por 500 bombarderos en una sola noche. El centro medieval quedó destruido. La catedral reducida a una carcasa. Birmingham, Liverpool, Manchester, Glasgow, Belfast, Plymouth, Southampton. Todas fueron golpeadas. La Luftwaffe dejó caer más de 40.000 toneladas de bombas sobre Gran Bretaña en 8 meses. Más de 43.000 civiles murieron. Más de 1 millón de hogares fueron destruidos o dañados. El pueblo británico no exigió la rendición. Desarrollaron una rutina sombría: dormir en los refugios, salir al amanecer, comprobar si la casa seguía en pie, ir al trabajo si podían llegar, hacer fila para las raciones, evitar las bombas sin explotar marcadas con banderas rojas. No quedarse mirando los edificios bombardeados, los huecos en las calles familiares como dientes que faltan. Mantén la calma y sigue adelante. No era solo un cartel, era supervivencia. Las mujeres trabajaban en fábricas de municiones, en el ejército territorial agrícola, cultivando alimentos en los servicios auxiliares. Conducían ambulancias por calles en llamas durante los bombardeos. Rescataban sobrevivientes de entre los escombros. Servían en baterías antiaéreas, trazaban aeronaves en los mapas de las salas de operaciones,
pilotaban aviones de transporte para liberar a pilotos hombres para el combate. La Women's Auxiliary Air Force, el Women's Royal Naval Service y el Auxiliary Territorial Service crecieron enormemente. Para 1243, más de 400,000 mujeres servirían con uniforme. El racionamiento era severo. Carne, mantequilla, azúcar, té, huevos, queso. Todo estaba racionado desde principios de 1940. La ropa fue racionada desde 1941. La ración semanal promedio para un adulto incluía 4 onzas de tocino, 2 onzas de mantequilla, 2 onzas de té, 8 onzas de azúcar y un huevo fresco. Tal vez si había suministros. Los plátanos desaparecieron por completo. Las naranjas se volvieron un lujo raro. El Ministerio de Alimentación promovió recetas para el Walton Pie, un plato de verduras llamado así por el ministro de Alimentación abundante en nabos y patatas, pero escaso en cualquier cosa que supiera bien. La gente bajó de peso. El civil británico promedio perdió entre 10 y 15 libras durante la guerra. No por inanición, sino por una dieta que proporcionaba solo las calorías necesarias para funcionar nada más. La ropa se desgastaba y no podía reemplazarse. Los abrigos se volteaban del revés y se remendaban. La seda de paracaídas se apreciaba mucho para hacer ropa interior. Las mujeres dibujaban líneas en la parte posterior de sus piernas con lápiz de cejas para simular medias que no podían comprar. Y a pesar de todo esto, Gran Bretaña siguió luchando. En el norte de África, las fuerzas británicas y de la Commonwealth combatieron a los ejércitos italianos en Libia y Egipto. En 1940, una ofensiva británica empujó a los italianos 500 millas hacia atrás, capturando a 130,000 prisioneros. Luego llegaron las fuerzas alemanas bajo Erwin Rommel, y la guerra del desierto se convirtió en un brutal ir y venir de avances y retiradas sobre el mismo terreno árido. Tobruk fue sitiada. Benghazi cambió de manos 4 veces. Las batallas de tanques rugieron por el desierto bajo un calor que hacía que el metal estuviera demasiado caliente para tocarlo. En el mar, la Royal Navy luchó para mantener abiertas las rutas de suministro del Atlántico. Los U-boats alemanes hundieron más de 3 millones de toneladas de transporte aliado solo en 1941. Los convoyes cruzaban el Atlántico en peligro constante. Los marineros mercantes sabían que un torpedo podía lanzarlos al agua helada con solo unos minutos de vida. La Marina luchó en el Mediterráneo, en el Ártico, en el Océano Índico. Se perdieron barcos. Miles de marineros murieron entre aceite ardiendo o ahogados en la oscuridad. En el aire, el mando de bombardeo comenzó a golpear a Alemania. Las primeras incursiones fueron pequeñas, imprecisas y costosas. Los bombarderos navegaban por estimación y luz de luna, dejaban caer sus bombas en algún lugar cerca del objetivo, si lograban encontrarlo, y esperaban poder regresar a casa. Las pérdidas alcanzaban el 5%, el 10%, a veces más. Pero seguían volando porque era la única manera de llevar la guerra al suelo alemán. Gran Bretaña no estaba ganando en 1940. Y 1941 estaba sobreviviendo, aguantando, intercambiando espacio por tiempo, pérdidas por experiencia, esperando que de alguna manera, eventualmente el equilibrio cambiara. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos observaba con una mezcla de admiración y duda. El presidente Roosevelt quería ayudar. La ley de préstamo y arriendo, aprobada en marzo de 1941, permitió a Estados Unidos suministrar a Gran Bretaña armas y provisiones sin pago inmediato. Miles de aviones, tanques, camiones y toneladas de alimentos cruzaron el Atlántico. Era ayuda, no una alianza. Estados Unidos seguía siendo neutral, aún dividido sobre si la guerra en Europa era un problema estadounidense. Muchos oficiales militares norteamericanos dudaban de las posibilidades británicas. Veían las derrotas en Francia, Grecia, Creta, los primeros desastres en el norte de África. Veían un imperio excedido, un ejército que había perdido la mayor parte de su equipo, una nación que claramente estaba luchando por mantenerse. Algunos respetaban la determinación británica, otros la veían como obstinación, una negativa a enfrentar la realidad. Entonces, llegó Pearl Harbor.
7 de diciembre de 1940. El ataque sorpresa de Japón llevó a Estados Unidos a la guerra instantáneamente. 4 días después, Hitler declaró la guerra a Estados Unidos. De pronto, Gran Bretaña tenía un aliado cuyo poder industrial empequeñecía al de Alemania con recursos que parecían ilimitados y un ejército que eventualmente contaría con millones de hombres. Pero las fuerzas estadounidenses no estaban listas. El ejército de Estados Unidos, en diciembre de 1941, tenía menos de 2 millones de hombres, la mayoría mal entrenados y mal equipados. Construir la fuerza capaz de invadir Europa tomaría años. Mientras tanto, generales y oficiales de Estado Mayor estadounidenses comenzaron a llegar a Gran Bretaña para planear la futura ofensiva. Llegaban esperando encontrar un país de rodillas agradecido por el rescate. Encontraron algo muy distinto. El general George Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército, visitó Gran Bretaña en abril de 1942. Recorrió ciudades bombardeadas, visitó bases militares, se reunió con comandantes británicos. Le impresionó la ausencia de derrotismo. Eran personas que habían sido bombardeadas durante meses, que habían perdido hijos y esposos, que vivían con raciones que habrían causado disturbios en Estados Unidos. No estaban vencidos. Estaban enojados, decididos y muy cansados de luchar solos. Marshall se reunió con el mariscal de campo Alan Brooke, jefe del Estado Mayor Imperial. Brooke había comandado la retaguardia en Dunkerque. Había supervisado la defensa británica durante el temor a la invasión y había lidiado con dilemas estratégicos imposibles durante 2 años. Era brillante arisco y nada inclinado a ceder ante generales estadounidenses que jamás habían escuchado un disparo en combate. La reunión fue cordial pero tensa. Marshall quería invadir Francia de inmediato en 1942. Brooke pensó que era una locura que fracasaría de manera catastrófica y que Gran Bretaña se había ganado el derecho de hacerse escuchar en materia de estrategia. Eisenhower llegó en junio y asumió el mando de las fuerzas estadounidenses en el teatro europeo. Su cuartel general estaba en Londres, en un edificio de Grosvenor Square, que había sido bombardeado y reparado. Sus primeras impresiones, registradas en cartas y luego en sus memorias, mostraron a un hombre enfrentando el abismo entre expectativa y realidad. Esperaba cansancio de guerra. Encontró resiliencia. Esperaba gente desesperada por ayuda estadounidense. Encontró personas agradecidas por la ayuda, pero que habían sobrevivido sin ella durante 2 años y sabían exactamente lo que estaban haciendo. Esperaba un socio menor agradecido por liderazgo. Encontró un aliado que había estado luchando desde 1939, que había aprendido lecciones duras y que tenía opiniones claras sobre cómo debía librarse esa guerra. Eisenhower caminaba por las calles de Londres por las tardes contra el consejo de su equipo de seguridad. Veía los daños de las bombas por todas partes, manzanas enteras, reducidas a escombros edificios con sus fachadas arrancadas, dejando expuestas habitaciones como casas de muñecas, iglesias reducidas a simples cáscaras abiertas al cielo. Veía a gente viviendo literalmente entre los escombros, familias acampando en casas parcialmente destruidas, cocinando en pequeños fogones, colgando ropa entre muros rotos. Visitó fábricas que trabajaban día y noche produciendo tanques, aviones y munición. Visitó bases de la RAF, donde pilotos y tripulaciones volaban misiones sobre la Europa ocupada cada noche. Visitó campos de entrenamiento donde unidades británicas se preparaban para la eventual invasión. En todas partes veía personas delgadas, agotadas y absolutamente decididas a no rendirse. Un incidente se le quedó grabado. Estaba visitando una fábrica en las Midlands que había sido bombardeada 2 veces. El techo estaba remendado con láminas de metal corrugado. Las ventanas habían sido voladas y cubiertas con lona. La maquinaria era vieja, parte de ella dañada y reparada. Las trabajadoras, en su mayoría mujeres, producían piezas de tanques en 3 turnos 24 horas al día. Eisenhower preguntó al gerente de la fábrica cómo estaba la moral. El hombre lo miró sorprendido. «La moral, señor, estamos ganando. ¿No es así? Aquí seguimos». Jerry no. Esa era la actitud británica resumida en una frase. «Aquí seguimos».
Eso por sí solo era una victoria. El general Carl Spaatz, que comandaría las fuerzas aéreas estratégicas estadounidenses en Europa, llegó y comenzó a trabajar con el mando de bombardeo de la RAF. Estaba impresionado y horrorizado a partes iguales. Impresionado por el profesionalismo, el valor y la determinación de llevar la guerra a Alemania, pese a las pérdidas terribles. Horrorizado por las pérdidas mismas. El mando de bombardeo perdía el 5% de sus aviones en cada misión. Las tripulaciones tenían un 30% de posibilidades de sobrevivir un tour de 30 misiones. Y seguían volando. Conoció a tripulaciones de Lancaster que habían volado 20 o 25 misiones. Ellos estaban en sus 20 y pocos años, pero parecían de 40, y bromeaban sobre sus probabilidades. Hablaban de amigos que habían caído sobre el Ruhr, sobre Hamburgo, sobre Berlín. Hablaban de la metralla antiaérea, que podía destrozar un avión, de los cazas nocturnos, que surgían de la oscuridad con los cañones encendidos, de volver a casa con 2 motores y los sistemas hidráulicos destruidos. Y luego salían a hacerlo de nuevo la noche siguiente. Los aviadores estadounidenses que llegaban a Gran Bretaña a finales de 1940 y principios de 1943 recibían un curso intensivo sobre lo que realmente significaba el combate sostenido. La RAF les enseñó navegación, vuelo, en formación, tácticas de combate, técnicas de supervivencia. Las lecciones habían sido pagadas con sangre británica. Cada técnica, cada procedimiento, cada consejo provenía de alguien que lo había aprendido por las malas o había muerto aprendiéndolo. Omar Bradley llegó para ayudar a planear la invasión del norte de África. Visitó unidades británicas que habían luchado en el desierto, habló con oficiales que se habían enfrentado a Rommel. Le impresionó su actitud práctica ante la derrota y la victoria. Habían ganado batallas y perdido batallas. Habían sido empujados hacia atrás y avanzado de nuevo. Habían aprendido que la guerra no se trataba de momentos decisivos aislados, sino de resistencia, adaptación y negarse a quebrarse. Bradley escribió después que las fuerzas estadounidenses tenían mucho que aprender de los británicos sobre el trabajo nada glamuroso de mantenerse con vida en combate. Los británicos habían aprendido a cavar trincheras adecuadas, a camuflar posiciones, a mantener el equipo en condiciones duras, a moverse de noche, a reconocer el sonido de distintos aviones y piezas de artillería. Habían aprendido estas cosas porque la alternativa era la muerte. No todas las reacciones estadounidenses fueron admirativas. George Patton, que llegaría en 1940 para ayudar a planear la invasión del norte de África, tenía una relación complicada con los británicos. Respetaba su valor, pero pensaba que eran demasiado cautelosos, demasiado lentos, demasiado inclinados a consolidar en lugar de explotar las oportunidades. Sus entradas de diario en este periodo muestran un respeto a regañadientes mezclado con frustración. Escribió sobre oficiales británicos que llevaban 3 años luchando y estaban agotados. Escribió sobre tácticas británicas que priorizaban preservar la fuerza antes que asumir riesgos. No apreciaba del todo que Gran Bretaña había estado luchando con la espalda contra la pared durante tanto tiempo, que preservar la fuerza no era cautela, era supervivencia. No podían permitirse bajas que Estados Unidos, con sus vastas reservas, sí podía reemplazar. Pero incluso Patton, con toda su fanfarronería e impaciencia, reconoció lo que Gran Bretaña había soportado. Visitó Coventry y caminó por el centro destruido. Vio la catedral con sus muros aún en pie, pero sin techo, el interior abierto al cielo. Vio las calles de escombros, los huecos donde habían estado los edificios, la gente viviendo entre los restos. Esa noche escribió en su diario que cualquier nación capaz de soportar eso y seguir luchando merecía respeto. El respeto era mutuo, aunque tardó en desarrollarse. Soldados y civiles británicos tenían sentimientos mixtos sobre la llegada de los estadounidenses en 1942 y 1943. La frase overpaid, oversexed, en overhere, demasiado pagados, demasiado fogosos y demasiado presentes, se volvió común, una mezcla de resentimiento y humor. Los soldados estadounidenses cobraban mucho más que los británicos. Tenían acceso a lujos, cigarrillos, chocolate, medias de nylon,
que habían desaparecido de las tiendas británicas hacía años. Eran seguros de sí mismos, a veces arrogantes, sobre ganar una guerra que Gran Bretaña llevaba 3 años librando sola. Pero los británicos también reconocían que la entrada de Estados Unidos significaba la victoria eventual. El poder industrial, los recursos, la escala pura de la movilización estadounidense significaban que Alemania acabaría siendo superada. Los estadounidenses eran ingenuos, inexpertos sin duda, pero estaban allí, y eso lo cambiaba todo. La relación entre los comandantes británicos y estadounidenses era compleja, a veces tensa, pero al final productiva. Eisenhower demostró ser un diplomático brillante, además de un general. Entendió que la alianza requería compromiso, que la experiencia británica y la fuerza estadounidense debían combinarse, que las relaciones personales importaban tanto como la estrategia. Trabajó estrechamente con comandantes británicos, en particular con el general Bernard Montgomery, quien comandaría las fuerzas británicas en el norte de África y más tarde en Europa. Montgomery era arisco, arrogante, cauteloso y absolutamente profesional. Había tomado el mando del 8º Ejército en el norte de África cuando estaba tambaleándose por las derrotas y lo convirtió en una fuerza victoriosa. Planeaba meticulosamente, acumulaba fuerza abrumadora y solo atacaba cuando estaba seguro del éxito. Esto volvía loco a Patton. Eisenhower aprendió a manejar a ambos hombres para usar el enfoque metódico de Montgomery y los instintos agresivos de Patton en combinación. La primera prueba de la alianza anglo-estadounidense llegó en el norte de África en noviembre de 1942. La Operación Torch, la invasión del norte de África francés, involucró fuerzas estadounidenses y británicas desembarcando en Marruecos y Argelia. Fue una estrategia de compromiso. Los estadounidenses querían invadir Francia de inmediato. Los británicos argumentaban que eso aún no era viable, que el norte de África era alcanzable y abriría el Mediterráneo. Roosevelt y Churchill acordaron atacar en el norte de África. La operación fue desordenada. Las fuerzas estadounidenses, en su primer combate real, cometieron errores. Fueron superadas por las fuerzas alemanas en Túnez. Aprendieron dolorosamente que el entrenamiento y el combate eran cosas muy distintas. Las fuerzas británicas veteranas de la Guerra del Desierto aportaron la experiencia y la columna vertebral que mantuvieron la campaña en marcha. Para mayo de 1943, el norte de África estaba ganado. Las fuerzas alemanas e italianas se rindieron. Más de 250,000 prisioneros fueron capturados. Fue una verdadera victoria aliada, fuerzas estadounidenses y británicas trabajando juntas, aprendiendo a coordinarse, construyendo la relación que finalmente invadiría Europa. Durante este periodo, los generales estadounidenses siguieron llegando a Gran Bretaña y continuaron sorprendiéndose por lo que encontraban. James Doolittle, que había liderado el famoso ataque sobre Tokio en abril de 1942, llegó para asumir el mando de la 8ª Fuerza Aérea en Europa. Visitó bases de la RAF, habló con tripulaciones británicas, estudió sus tácticas y sus pérdidas. Quedó impactado por los índices de bajas. Conoció a pilotos que habían volado 30 o 40 misiones, mucho más de lo que la doctrina estadounidense consideraba posible sobrevivir. Ellos hablaban de ello con calma, incluso con fatalismo. Hablaban de probabilidades de suerte y de sobrevivir una misión más. Doolittle implementó cambios basados en la experiencia británica, mejores casas de escolta para los bombarderos, distintas formaciones, nuevas tácticas para enfrentar a los cazas alemanes. Los británicos habían pagado con sangre para aprender esas lecciones. Los aviadores estadounidenses se beneficiarían de esa sangre. En la preparación para el día D, más de 1,5 millones de militares estadounidenses pasaron por Gran Bretaña. Se entrenaron en bases británicas en el campo británico junto a unidades británicas. Vieron los daños de las bombas en cada ciudad. Conocieron familias británicas que habían perdido hijos, esposos, padres. Salieron con mujeres británicas, asistieron a bailes en salones municipales. Bebieron en pubs que habían servido cerveza antes de que existiera Estados Unidos. Muchos soldados estadounidenses empezaron a comprender lo que Gran Bretaña había soportado. Vieron los libros de racionamiento, la ropa gastada, el agotamiento. Vieron a una población que llevaba 5 años en guerra, que había sido bombardeada,
que había enviado a sus hijos al campo para mantenerlos a salvo, que había vivido con apagones, racionamiento y un miedo constante, y que nunca se había rendido. El general Marshall, al regresar a Gran Bretaña en 1943, vio el cambio en la actitud estadounidense. El escepticismo inicial había dado paso al respeto. Los oficiales estadounidenses que habían trabajado con sus homólogos británicos reconocían su profesionalismo, su experiencia, su determinación. La alianza estaba funcionando no perfectamente, pero lo suficiente. Churchill y Roosevelt se reunieron múltiples veces durante la guerra, construyendo la relación personal que sostenía la alianza. Churchill era el socio senior en experiencia, Roosevelt en recursos. Discutían sobre estrategias, sobre tiempos, sobre planes de posguerra, pero compartían un compromiso fundamental: derrotar a Alemania y a Japón, y lograron que la alianza funcionara. El respeto entre las fuerzas británicas y estadounidenses se demostró quizás mejor en la planificación del día D. Eisenhower era el comandante supremo, pero su adjunto era el mariscal del aire y Arthur Tedder británico. Montgomery comandaba todas las fuerzas terrestres durante el asalto inicial estadounidenses y británicas. El almirante Bertram Ramsay británico comandaba las fuerzas navales. El mariscal del aire Trafford, Leigh Mallory británico, comandaba las fuerzas aéreas. Era un mando verdaderamente integrado. Personal estadounidense y británico trabajando juntos para planear la mayor invasión anfibia de la historia. La invasión del 6 de junio de 1944 implicó más de 150,000 tropas el primer día, estadounidenses, británicas y canadienses. Tuvo éxito gracias a esa integración, gracias a que el poder industrial estadounidense y la experiencia británica se combinaron en algo mayor que cualquiera por sí solo. Para ese punto, Gran Bretaña llevaba casi 5 años en guerra. El país estaba exhausto, al borde de romperse, pero aún luchando. Los generales estadounidenses que habían llegado en 1942, escépticos sobre las capacidades británicas, habían aprendido a respetar lo que Gran Bretaña había logrado. Habían visto a una nación que se había mantenido sola cuando mantenerse solo parecía suicida. Habían visto a un pueblo que había sido bombardeado, hambriento y ensangrentado, pero que nunca había considerado la rendición. Eisenhower, en sus memorias escritas después de la guerra, reflexionó sobre lo que había aprendido de los británicos. Escribió sobre su resiliencia, su determinación, su negativa a ser derrotados. Escribió sobre el valor de los civiles, tanto como de los soldados, sobre las mujeres trabajando en fábricas, los niños evacuados, las familias viviendo en refugios antiaéreos. Escribió que Estados Unidos había entrado en la guerra confiado en su fortaleza, pero que Gran Bretaña les había enseñado lo que era la resistencia. La frase "never quit", nunca rendirse, se convirtió en un resumen de la determinación británica. No era del todo exacto. Había momentos de desesperación, de duda, de un agotamiento tan profundo que parecía imposible continuar. Pero la nación, en conjunto el pueblo, como un cuerpo colectivo, tomó la decisión cada día de seguir luchando. No porque tuvieran certeza de victoria, especialmente en los oscuros meses de 1940 y 1941, sino porque la alternativa era inaceptable. Los generales estadounidenses vieron esa determinación y cambiaron por ella. Aprendieron que el valor no era solo avanzar cargando. También era mantenerse firme bajo el bombardeo. Era trabajar turnos de 12 horas con raciones de hambre. Era enviar a tus hijos lejos para mantenerlos a salvo sin saber si los volverías a ver. Era vivir en una ciudad reducida a escombros y aún así ir a trabajar a la mañana siguiente. La alianza entre Gran Bretaña y Estados Unidos ganó la guerra en Europa. El poder industrial estadounidense proporcionó los tanques, los aviones, los barcos y los suministros. La mano de obra estadounidense proporcionó las divisiones que finalmente desbordaron las defensas alemanas. Pero la experiencia británica, la resistencia británica, la negativa británica, a rendirse durante esos 2 años de lucha en solitario, proporcionaron algo igual de esencial. Proporcionaron la prueba de que la Alemania nazi podía ser resistida, de que Hitler podía ser desafiado, de que incluso en el momento más oscuro, la rendición no era inevitable. Cuando los generales estadounidenses
Decían que estaban impresionados por la forma en que Gran Bretaña había luchado sola durante 2 años. Sin rendirse jamás, no ofrecían elogios vacíos. Reconocían algo profundo. Reconocían que Gran Bretaña había mantenido la línea cuando nadie más podía o quería hacerlo. Que Gran Bretaña había soportado todo lo que la Alemania nazi pudo arrojarle. Y aún seguía en pie. Que cuando se escribiera la historia de la guerra esos 2 años, serían recordados como el momento en que la marea pudo haber girado hacia la oscuridad. Pero no lo hizo porque una nación se negó a aceptar la derrota. Las ciudades bombardeadas, los rostros demacrados, la ropa gastada, los libros de racionamiento, el agotamiento. Todo ello testificaba una verdad simple. Gran Bretaña había mirado al abismo y decidido que saltar no era una opción. Permanecerían en el borde por precario y aterrador que fuera y resistirían hasta que llegara la ayuda. La ayuda llegó en forma del poder estadounidense y el sacrificio soviético. Juntos, los aliados ganaron. Pero en esos 2 años, luchando sola, Gran Bretaña ganó algo quizá más importante. Ganó el derecho a decir que nunca se rindió, nunca capituló, nunca dejó de luchar. Y los generales estadounidenses que llegaron a un país golpeado pero no quebrado, entendieron que estaban presenciando algo extraordinario. No el viejo imperio, no. El poder que había gobernado 1/4 del mundo, sino algo más duro y esencial. Un pueblo que decidió que algunas cosas valían cualquier sacrificio y que lo demostró con sangre, fuego y una voluntad inquebrantable. Eso fue lo que los generales estadounidenses escribieron en sus cartas, en sus memorias y en sus informes oficiales, cuando vieron lo que Gran Bretaña había soportado. Dijeron que era un honor luchar junto a aliados así. Dijeron que habían aprendido lo que realmente significaba la determinación. Dijeron que Estados Unidos había entrado en la guerra confiado en su fuerza, pero que Gran Bretaña les había enseñado lo que era el valor. Y al final ese respeto mutuo, ese reconocimiento de lo que cada uno aportaba a la alianza, fue parte de lo que hizo posible la victoria. No solo los tanques y los aviones y los barcos, sino la comprensión de que estaban luchando por algo que valía la pena preservar. Algo que Gran Bretaña había defendido sola cuando defenderlo parecía imposible. Algo que juntos garantizarían que sobreviviera.